Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox y bueno, como veis he construido la puerta de Istar. Bueno, como veis este vídeo va a ser un poco diferente porque no tengo grabado el proceso de construcción de todo esto. Bueno, pues por motivos de tamaño lo he tenido que construir en otro sitio, entonces no he podido grabarlo. Bueno, la construcción de esta puerta de Istar es un encargo y bueno, una de las cosas es el uso que se le va a dar, que es para hacer fotos. Por tanto, bueno, lo que es la puerta, la parte central, sí que es una pieza completa, pero todo lo que está alrededor, sobre las torres o la parte, digamos, el pasillo central, bueno, es un poco modular, que se puede cambiar y colocar de diferentes maneras para que sirva como de fondo de diferentes fotos y quede todo un poquito más englobado. Bueno, un poco de historia para quien no lo sepa. La puerta de Istar es la puerta, digamos, de la muralla de la ciudad de Babilonia. Y bueno, si queréis saber más de historia sobre la ciudad de Babilonia, pues buscar en internet y así aprendéis un poco. Bueno, como veis, ya hablando un poco más de la construcción, la escala es de 28 milímetros. Los materiales que he utilizado, pues lo que son las estructuras básicas, las formas, todas estas formas cuadradas, las torres, solo tiene dos materiales, que son cartón pluma y el poliestireno. El cartón pluma lo utilizo para hacer las formas, y luego con el poliestireno, bueno, pues todos estos remates de la parte de arriba y toda la textura de ladrillo. Bueno, os voy a enseñar pues para que veáis cómo es la estructura. Realmente esto está hueco y es el cartón pluma, y bueno, en este caso como es una imitación de adobe, pues simplemente lo he recubierto con masilla de esta tapa grietas para darle un poco de textura, y luego en la pintura ya se hace el resto. En este caso pues se recubre con el poliestireno. Para hacer la textura de ladrillos, pues lo primero que hago es cortar unas láminas de poliestireno, como veis aquí, de 1 centímetro, un milímetro y medio, y después con un rodillo texturizador de ladrillo, pues se va marcando y se hace esta textura de ladrillo, que luego pues se va pegando recubriendo todas las torres y la muralla. Para hacer todos estos remates de la parte superior de todas las torres y todos estos bordes, también está hecho de poliestireno, y bueno, la construcción es bastante laboriosa, pero muy sencilla. Yo me hice una plantilla de cartulina. Dibujé cómo quería que fuese la forma de los ladrillos, de estos remates, lo corté con el cúter y después esto, pues nada, en un trozo de poliestireno, esto se engancha con alfileres y se corta con la cortadora de hilo caliente. Como el hilo caliente no quema ni corta en la cartulina, pues simplemente con esto, con una cartulina sencilla y muy fácil de manejar y de hacer estos dibujos, pues te haces unas plantillas con la forma que tú quieras, y muy sencillo. Y nada, y luego ya eso, pues todo esto es una tira completa, pues es ir pegando ya estas tiras en todos los remates finales de las torres.
Bueno, os voy a enseñar un poco más en detalle, porque bueno, estas piezas, lo bueno que tienen es que se pueden apilar de diferente manera y así, bueno, pues construir una muralla. Luego con Photoshop, haces fotos y luego con Photoshop puedes ir recreando toda una muralla, cambiando, bueno, la posición de todas estas torres. Y bueno, con la parte del pasillo central, pues lo mismo. Al final puedes unir una de las piezas con otra y hacer, digamos, para el tiro de cámara, para hacer las fotos, pues que quede un fondo un poco más ampliado. Bueno, esta parte de lo que es el pasillo, como veis, la he dejado bastante simple. También tiene esta textura de ladrillos y bueno, un poco de decoración de color azul, pero lo he dejado bastante sencillo. Si para los que ya conozcáis un poco cómo es la puerta de Istar, pues sabréis que esto está inacabado, porque bueno, por aquí, por esos laterales también, tiene dibujos de animales. Bueno, yo en este caso no los he hecho porque, bueno, ya el que me lo ha encargado se ocupará de hacer esos dibujos de animales, pero que faltaría toda esa decoración animal y todos esos dibujos que están en los ladrillos de la fachada principal. Y bueno, esto es la construcción. Casi lo más complicado va a ser esto ahora, guardarlo para transportarlo. Como veis, esta es la pieza principal de la entrada de la puerta, la muralla de delante, la muralla principal, y luego la muralla trasera, que la levanto un poco para que veáis que igual todo está formado con cartón pluma y forrado con esta textura de ladrillos. Estos simplemente son unos círculos de poliestireno también que he recortado y los he pegado aquí encima. La forma más o menos, bueno, como ya he visto diferentes recreaciones, diferentes dibujos, planos de cómo sería la puerta de Istar, y hay bastantes diferencias en los acabados, sobre todo en, bueno, pues estas zonas de aquí, cómo es la puerta de aquí, cómo se comunican digamos un módulo con el otro. Entonces, bueno, pues yo he hecho mi versión, también por simplificar un poco las formas, porque trabajando a esta escala pues tampoco podemos meter mucho detalle. Y esto es lo que sería la puerta de Istar. Como veis, bueno, construcción simple, laboriosa, porque, bueno, muy repetitivo sobre todo, tanto la parte de esta arriba como los ladrillos, texturizarlos, pegarlos, bueno, no tienen ninguna complicación, pero sí que consume bastante tiempo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la construcción, cualquier tipo de dudas, sugerencias o aclaraciones que necesitéis, pues decídmelo en los comentarios. Y nada, empezamos de nuevo temporada de trabajitos. Ya en vacaciones he descansado mucho, tengo ya muchas ideas para construir cosas nuevas, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, yo voy a ver cómo guardo esto. Adiós.